Muchas gracias. Ahora vamos a platicar un poco, después de la excelente introducción y la excelente plática también de la doctora Dueñas, ahora, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Porque ya comentaba muy bien el doctor que a veces tenemos la idea de que en niños no hay asma grave. Y afortunadamente los pediatras, los que vemos a los niños con asma, pues afortunadamente vemos pocos niños con asma grave. Pero ¿será cierto o necesitaremos investigar algo más? Entonces, bueno, vamos a tratar de abarcar dos aspectos. Primero, ¿a qué le llamamos asma grave? ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo o tal vez no tanto, como comentaban ayer el doctor Serrano, que bueno, es más fácil diagnosticar ahora con todo lo que sabemos de asma grave que el asma leve, pero tal vez en los niños esté un poco mezclado el asma leve y el asma grave. Entonces, bueno, ¿qué sabemos en cuanto al asma grave? Ya platicábamos ayer que la definición de asma todavía está lejos de ser perfecta, pero siempre nos enfatizan esta parte, que es una enfermedad inflamatoria. Entonces, aunque no siempre vemos un componente tan importante en esa inflamación, pero pues sí es bueno considerarla una enfermedad inflamatoria porque eso nos da una progresión en ese daño. Pero que hay factores genéticos, factores ambientales que están modificando esa expresión en el asma en diferentes fenotipos y endotipos. Y como ya también ayer comentaban muy bien, cómo estos fenotipos son cambiantes. No siempre se dan en el mismo paciente en la misma manera, entonces no son etiquetas que tengamos que ponerle al paciente de por vida, porque pueden estarse modificando y si se modifica el endotipo, el mecanismo molecular, se modifica la expresión. Entonces, el fenotipo. Entonces, si vemos un fenotipo diferente, seguramente en ese momento el mecanismo molecular, el camino fisiopatológico, también se modificó en ese momento. Hay algunos caminos que cada vez tratamos de entender mejor, que nos cuesta también trabajo a veces cómo llamarles. Les llamamos predominio tipo 2, no predominio tipo 2, a veces les llamamos ya tipo 1, tipo 17 o tipo 3. Y a veces le llamamos T2 alto, T2 bajo, todavía nos ponemos un poco en problemas con cómo llamarle a cada uno. Y en especial porque estos fenotipos y endotipos tan cambiantes no siempre son tan claros. Entonces, bueno, en el fenotipo eosinofílico sí podemos ver un camino más o menos claro cuando vemos un paciente que sí está sensibilizado hacia un alergeno y entonces demostramos esa IgE y estamos casi seguros que está participando ese linfocito TH2. Pero cuando no demostramos esa sensibilización y vemos que sí hay una participación de eosinófilos, bueno, entonces también ahí le llamamos eosinofílico solamente, pero sin un componente alérgico. Y cuando vemos que es más bien el componente neutrofílico, entonces, bueno, creemos que están ahí participando linfocitos TH1, TH17, células linfoides innatas tipo 1, tipo 3, o cuando vemos que hay muy pocos datos de inflamación, bueno, probablemente sea un problema más neuromuscular en receptores muscarínicos, tal vez canales iónicos, lo que está favoreciendo ese problema en el paciente. Sin embargo, ahora sabemos que hay algunos intermedios que no siempre se comportan tan categóricamente entre unos y otros. Y eso es lo que trata de decir esta publicación, donde nos dice que ese T2 alto, con una fisiopatología que cada vez creemos entender mejor y biomarcadores que nos van ayudando, pues a veces tienen diferentes escenarios clínicos. Y en esos diferentes escenarios, pues no todos los pacientes se comportan igual. Puede ser un fenotipo T2 alto, pero puede ser leve, de inicio temprano, donde sí demostremos una participación de un mecanismo alérgico y con una buena respuesta a esteroides. Entonces, bueno, un buen tratamiento para ellos será el esteroide inhalado. Pero puede haber un fenotipo moderado a grave, también alérgico, con buena respuesta a esteroides, pero que probablemente necesite una terapia biológica en los casos graves, anti-IgE o antirreceptor común de interleucina 4 y 13. O puede ser un fenotipo moderado, grave, tardío, con buena respuesta a esteroides, pero con presencia de pólipos. Y entonces tenemos que agregar otro tipo de biológicos, probablemente de primera intención, también bloqueadores del receptor de interleucina 4, pero aquí también de interleucina 5 y ahora está TSLP. O un fenotipo moderado a grave, con eosinofilia, con mala respuesta a corticosteroides, y donde, bueno, probablemente esas opciones de biológicos nos puedan ayudar en esos pacientes. Y en el fenotipo de asma tipo 2 baja o de poco predominio de tipo 2,
pues también nos hace falta mucho más biomarcadores que nos ayuden a entender cómo es ese fenotipo, pero también vamos viendo diferentes escenarios, algunos leves con obstrucción intermitente, otros tardíos, sobre todo asociados a obesidad con poca obstrucción y algo todavía reversibles, que quizá ahí el control de peso sea una parte clave en el tratamiento, otros que son tempranos con obstrucción moderada, que requieren dosis altas de esteroides y también algún biológico. En este fenotipo, solo el TSLP es el que ha demostrado tener alguna utilidad hasta ahora, o algunos tardíos asociados a infecciones, tabaquismo con obstrucción moderada, y donde probablemente el drenaje de secreciones también sea muy importante, y también el uso de ese biológico contra TSLP. Sea cual sea el camino que esté tomando el paciente, sabemos que están esos tres componentes presentes: la inflamación, que favorece la hiperrespuesta de la vía aérea; el remodelado, que también va de la mano muchas veces con esa inflamación, pero también con la hiperrespuesta. Y todo eso está facilitando la limitación del flujo de aire. No entra bien, no sale bien ese aire, hay problemas que se manifiestan clínicamente en el paciente. Y vamos entendiendo cada vez más cuáles son los mecanismos, cuáles son las células, cuáles son las vías, inclusive neurales, que están participando, y que seguramente en el paciente pues no es una sola vía, sino que se están mezclando varias vías para que se dé de alguna manera esos diferentes escenarios clínicos. Y esa limitación al flujo de aire, que es lo que finalmente nos preocupa en el paciente en la clínica, pues se da por esos tres componentes, pero lo que vemos en ese remodelado es un aumento en células caliciformes, en el músculo liso, alteraciones neurales, vasculares, y también un daño en el epitelio, donde es un epitelio con menos fuerza de unión y más fibrosis subepitelial. Y todo eso está limitando ese flujo del aire. Nos preocupa, y ahora creo que cada vez más a todos, cómo encontrar pacientes que tienen disfunción en la vía aérea periférica, y sobre todo qué opciones de tratamiento podemos darles para que lleguen a mejorar esa vía aérea periférica, en eso que han llamado SAD o disfunción de vías aéreas pequeñas. Y nos ayuda a sospechar este problema en los pacientes que tienen asma de difícil control, con exacerbaciones frecuentes, sobre todo nocturnas, con mayor hiperrespuesta a diferentes estímulos, sobre todo cuando están asociados a ejercicio, o que son asmas alérgicas pero en respuestas tardías, donde hay alguna evidencia de que tenemos más remodelado pulmonar, y que, bueno, desafortunadamente todo eso los pone en más riesgo de tener una crisis tan grave que pueda ser fatal. Pero eso es una forma de sospechar, pero bueno, ustedes conocen mejor todas las técnicas que hay ahora de imagen y funcionales para demostrar esta afectación en la vía aérea pequeña. La oscilometría ha sido de impulso un gran aliado, pero bueno, hay muchas más opciones en la espirometría y otras formas de demostrar esa alteración. Lo que sabemos también es que la hiperreactividad, por ejemplo, en personas que no tienen asma, pero que comparándolas con personas que sí tienen asma, la respuesta normal, digamos, si hay un estrechamiento en esa vía aérea, pero llega normalmente a una meseta. Y algo parecido a lo que ocurre en el asma leve. En pacientes que tienen asma leve también se logra una meseta en esa hiperreactividad en pruebas que pueden ser con retos con histamina o con metacolina. Sin embargo, el paciente con asma grave no parece tener un límite. Ahora está tan remodelada, tal vez, tan obstruida esa vía aérea, que no llegan a una meseta y siguen teniendo mayor y mayor hiperreactividad, como dice este estudio. Entonces, bueno, algo más pasa en estos pacientes con asma grave. Y cuando se busca qué es lo que puede estar haciendo diferente a un paciente con asma grave en general, niños o adultos, hay dos componentes que son muy interesantes, que se están investigando, que es cómo manejan la inflamación, cómo detienen la inflamación. El inflamasoma es un grupo de moléculas dentro de las células que todas nuestras células pueden ensamblar, y cuando se ensambla esta turbina que le llamamos inflamasoma, se activan citocinas proinflamatorias. Entonces, finalmente el inflamasoma, su nombre nos ayuda mucho, es una forma de activar el fuego, de activar la inflamación, y cuando una célula quiere producir interleucina 1 beta, interleucina 18, mensajeros de la inflamación, activa el inflamasoma. Pero si esa célula no detiene el inflamasoma, muere por piroptosis, le llaman a esa forma de muerte, una muerte por fuego, piroptosis.
Pero para no morir por piroptosis, para no morir esa célula, empieza a activar la autofagia. Y autofagia ahora está muy de moda por los ayunos intermitentes, todo el mundo quiere hacer autofagia, pero la autofagia la hacen nuestras células normalmente y es una forma de reciclar lo que sobra en la célula o lo que está dañando a la célula. Y en este caso, cuando forma esos autofagosomas, la célula se está digiriendo internamente, ahí puede incluir a estos inflamasomas y con esto controlar la inflamación. Entonces, ¿qué pasa en el paciente con asma grave? Hay algunos estudios muy interesantes de cómo hay una mala regulación de la inflamación y de la autofagia. Y en una persona que no tiene asma hay factores de transcripción que empiezan a activar la producción de los genes, la producción de las moléculas que los genes empiezan a dirigir para que haya autofagia. Y con eso se controla el inflamasoma. Pero en los pacientes con asma grave, por lo menos este factor de transcripción está no funcionando muy bien y eso hace que no se controle a tiempo ese inflamasoma, no se activa rápido la autofagia y esa célula muere por piroptosis y hay más inflamación. Entonces probablemente también hay un error interno en esa forma de controlar la inflamación que hace que un paciente tenga asma grave. ¿Qué tan frecuente es el asma grave? Ya decía muy bien la doctora, siempre decimos que de un 3 a un 10% de los pacientes pueden tener asma grave. Pero totalmente de acuerdo, nos faltan muchas más estadísticas y mucho más en niños y sobre todo en Latinoamérica, cada uno de nuestros países, pues se tiene que preocupar más por buscar esa estadística. ¿Cómo define Gina el asma grave? Como la persistencia de síntomas y alteraciones funcionales respiratorias, a pesar de que el paciente tiene buen apego al tratamiento, lo usa correctamente, tiene una buena técnica para usar los inhaladores y se encuentra en el paso máximo recomendado por Gina o por alguna otra guía. Pero siempre tomando en cuenta que ya está controlando factores de riesgo y comorbilidades asociadas. Si a pesar de todo eso sigue con esa persistencia de síntomas, es una forma de decir este paciente tiene asma grave. Y el Gina separa muy bien como el asma no controlada es cuando hay pobre control de síntomas en base no solo a síntomas, sino también al uso de rescatadores, cómo está haciendo sus actividades, cómo está afectando el sueño. Un asma de difícil control está en pasos altos para poder lograr controlar sus síntomas y no los controla tan fácilmente por mucho tiempo, pero todavía nos queda duda si realmente es asma, pero también cómo es el apego, la técnica, si hay factores asociados como el tabaquismo o comorbilidades. Y Gina nos dice que ya asma grave es cuando descartamos todas estas cosas, hay un buen diagnóstico de asma, hay un buen apego, la técnica, no factores que agraven normalmente el asma y a pesar de eso necesita un tratamiento alto. Esta tabla también yo creo que desde hace muchos años ya en Gina la han estado poniendo y es muy útil porque nos va diciendo de 100 pacientes con asma cuáles son los que pueden estar en paso 4 o 5, que significa dosis alta de una terapia doble o una terapia doble a dosis media, pero con un esteroide oral, que será más o menos una cuarta parte de los pacientes. Pero de esos, ¿cuántos están con un control difícil? Que no están logrando bien su control, pero todavía no sabemos cómo está el apego, cómo está la técnica de inhalación y otros factores. Y cuando ya investigamos eso, se queda con un más o menos 3.7, 4% de pacientes que realmente se pueden catalogar como asma grave. Gema nos da también otro concepto interesante, nos dice que el asma grave no siempre está mal controlada, el asma grave también puede tener un buen control. Igual que el asma leve, no siempre tiene un buen control, no siempre es un tratamiento adecuado, si hay un tratamiento inadecuado puede tener un mal control. Entonces en Gema, en la guía española, nos hablan del asma grave de difícil control y qué hacer con esos pacientes para pasarlos a un buen control. No sabemos si podamos realmente bajar su gravedad, ojalá que sí, y pasen asma moderada, asma leve, sería ideal, pero por lo menos que tengan un buen control. Y ese buen control va a depender de un tratamiento adecuado. Si no damos un tratamiento adecuado, no esperamos tener un buen control en ninguno de esos niveles. También Gema nos dice dónde está el asma grave, nos dice que en sus escalones 5 o 6 es donde podemos poner a ese paciente que realmente está considerándose como un asma grave y también nos recuerda de checar las técnicas de inhalación, el apego, todos los demás factores.
Y algo interesante que hace Gema es que, bueno, en el primer paso tenemos que primero confirmar el diagnóstico de asma. Y nos dice que hasta un 30% de los pacientes que se tienen con diagnóstico de asma grave no tienen asma, ni siquiera es asma. Entonces, bueno, una de las primeras cosas que nos recomiendan hacer es, si el paciente creemos que tiene un asma grave porque lo tenemos en ese paso tan alto y no mejora, primero confirmar si es asma. Y después, en el segundo paso, si ya confirmamos que es asma, ver cómo está su adherencia terapéutica, cómo está usando sus inhaladores. De un 50 hasta un 80% tienen problemas en esa adherencia y tienen problemas en el uso de los inhaladores. Y hay que optimizarlo. Y luego identificar algunos factores asociados, comorbilidades. Hasta un 90% de los pacientes diagnosticados con asma grave pueden tener un factor asociado, una comorbilidad que no se está controlando bien. Y entonces ya cuando hacemos todo eso, llegar al paso 3, donde fenotipificamos al paciente para ver cuál pudiera ser el mejor tratamiento, y muchas veces biológico, hacia ese paciente. Y Gema simplifica hasta ahora los fenotipos, nos dice que en el asma grave ellos sugieren que hagamos el fenotipo alérgico, eosinofílico o no tipo 2. Y eso en base, bueno, a los biomarcadores que vemos en el paciente y que finalmente nos va a dar oportunidad de dirigir algún tratamiento específico hacia cada uno de ellos. Y también nos da un buen algoritmo de cómo es el manejo que ellos sugieren en esos pacientes con asma grave no controlada y que, bueno, dependiendo si la cifra de eosinófilos, si es un predominio de neutrófilos o pausigranulocítica, si hay o no datos de sensibilización alérgica, bueno, cuál es el tratamiento, cuál es el camino que sería más recomendable, sobre todo con el uso de biológicos para ayudar a ese paciente. Y a los 4 o 6 meses valorar la respuesta para ver si se tiene que cambiar. Nos dan la primera opción de uso, pero pues ahora vamos entendiendo cómo a veces la primera opción no es igual para todos los pacientes. Entonces el objetivo, decíamos ayer, es buscar la remisión del asma. Todavía estamos luchando con la definición de qué queremos hacer en esa remisión del asma. Nos comparamos con la remisión en el cáncer o en autoinmunidad y parece ser que son diferentes. Aunque bueno, también en autoinmunidad, en lupus, sufren con la definición de qué es remisión. Antes era 0 tratamiento, ahora se ha dejado en lupus también menos de 5 miligramos al día de prednisona o algún equivalente. Entonces, bueno, no siempre estamos 100% seguros de que podamos suspender por completo el tratamiento. Y la remisión clínica o sostenida, dependiendo del tiempo en el cual se mantenga bien el paciente, y lo ideal sería esa remisión completa con la normalización de esa fisiopatología, y necesitamos también formas de buscar cómo medir ese problema en la fisiopatología. ¿Qué sabemos con todo esto con el asma grave? ¿Cómo lo adaptamos a los niños? Bueno, todos estamos de acuerdo, todos los que vemos niños con asma, que la gran mayoría son asma leve. Ahora ya ayer nos platicaba el doctor Serrano cómo Gina y otras guías o movimientos o iniciativas nos ayudan, que bueno, el diagnóstico de asma leve no lo podemos hacer de inicio, sino casi es retrospectivo. Ya que el paciente recibió tratamiento y vemos cómo está respondiendo al tratamiento, es cuando podemos definir si realmente es asma leve o no, no solo por lo que nos cuenta en la primera visita. Pero sí es cierto que la gran mayoría, yo creo, a mí me pasa igual, los veo como si fuera asma leve, y asma grave es muy raro que llegue a ver a un niño con asma grave. Pero tal vez lo que no es tan raro es que un niño que yo considero que está con asma leve está teniendo una crisis grave, y que ese niño tiene mucha labilidad, y que ese niño con una exposición a un virus, a un alergeno al cual es sensible, tal vez a algún otro factor físico, ese niño tiene una crisis mucho más fuerte de lo que yo esperaba por su control, que parecía ser leve. Entonces, bueno, ¿qué es lo que está pasando en los niños? Gema, ya también veíamos ayer ese algoritmo, cómo nos va orientando a que lo ideal sería, después del cuadro clínico compatible, hacer una prueba, una espirometría basal y una prueba de broncodilatación. Pero no siempre es posible por la edad o por las condiciones donde vemos a los niños. Entonces, bueno, la prueba terapéutica también nos puede ayudar. Y también considerar el feno, la fracción exhalada de óxido nítrico, para ayudar al diagnóstico.
Y el apoyo que nos da el feno, pues nos dicen en esta tabla de que nos ayuda, no es una forma de hacer el diagnóstico, pero nos apoya un poco para hacer el diagnóstico, diferentes guías, diferentes recomendaciones en general lo toman en cuenta, con algunos parámetros un poquito diferentes entre niños y adultos. También nos ayuda a predecir sobre todo la respuesta al esteroide inhalado y también la respuesta a algunos monoclonales, como sobre todo anti-IgE, anti-interleucina 4 y 13 y también anti-TSLP, pero también nos ayuda a ver qué otras cosas pudieran confundirnos. Digamos, siempre hay que tomar en cuenta que el feno finalmente es una expresión de inflamación y esa inflamación no es exclusiva de asma y no es exclusiva tampoco de un fenotipo. Es mayor, predomina en el fenotipo tipo 2, pero realmente puede estar presente a niveles altos en otras formas de enfermedad, inclusive rinitis alérgica o algunos otros factores que pueden afectar esos niveles y también por algunos otros mecanismos. Entonces, no solamente nos puede dar ese valor para el diagnóstico, para predicción, tomando en cuenta falsos positivos y negativos, pero quizá una de las mejores utilidades que muchos autores han tomado en cuenta es sobre el pronóstico. Si un paciente está teniendo, ya sabemos que tiene asma, se está controlando de su asma, pero en una visita, si es que tenemos la oportunidad, le estamos haciendo sus niveles de feno en la visita y vemos que se están incrementando, entonces, bueno, eso nos habla de que no está controlando bien los síntomas, no está controlando bien el asma, inclusive antes de que tenga síntomas. Entonces nos puede ayudar como un pronóstico de que está afectándose esa función pulmonar y que necesitamos actuar a tiempo. Y la oscilometría de impulso, bueno, ha sido una herramienta que ustedes en neumología utilizan mucho más, nosotros en alergia no, pero ustedes la utilizan muy bien, sobre todo para medir esa afectación, yo creo, en la vía aérea pequeña, cómo está esa reactancia, la resistencia y con los parámetros, bueno, tratar de ver qué tanta afectación hay en esa vía aérea pequeña y qué podemos hacer para mejorar esa vía. Y ahora ha sido como que un apoyo, yo creo, para tener un parámetro de cuando un paciente en terapia doble necesita cambiarse tal vez a una terapia triple y que sí se justifique el uso de agregar ese otro medicamento. ¿Qué pasa en los niños con asma grave? Bueno, si es que el niño tiene realmente asma grave, seguramente aumenta la morbilidad, los costos, mayor riesgo. También hay estudios, nos dice GEMA, de que estos niños a futuro puedan desarrollar EPOC y la presentación definitivamente es muy variable. También en esta otra publicación hablan de estos fenotipos y endotipos de asma en niños y cómo puede haber esa variabilidad también en niños, tanto en el patrón, digamos, en el fenotipo eosinofílico tipo 2 alto o neosinofílico tipo 2 bajo, neutrofílicos o pausigranulocíticos, pero como también los niños pueden tener diferentes escenarios. Entonces tenemos que adaptar no al niño al tratamiento, sino el tratamiento al niño, dependiendo de lo que esté presentando en ese momento y cómo sea el control de sus exacerbaciones. Entonces, ¿cuándo sospechamos asma grave en un niño? GEMA nos dice que, bueno, en niños menores de 5 años, donde es más difícil hacer el diagnóstico, no solo de asma grave, sino de asma en general, bueno, hay que sospecharlo mucho más, porque ese niño no nos va a dar tantos datos. Y sobre todo cuando está teniendo exacerbaciones graves recurrentes. Y para GEMA eso significa 1 o más ingresos a la unidad de cuidados intensivos, no nos especifica si en un año, sino más bien en la vida de ese niño. Y si ha tenido 2 o más hospitalizaciones o si ha tenido 2 o más ciclos de esteroide oral, ahí se especifica en el año previo. Entonces, bueno, esos sí son datos para sospechar, no para diagnosticar, pero sí para sospechar que este niño puede estar en un cuadro de asma grave. ¿Qué nos dice también GEMA sobre los pasos para estar seguros? Pues muy parecido a lo que nos dice en general para niños más grandes y para adultos. El primer paso, confirmar que se dice asma. El segundo paso, buscar las causas de mal control, la adherencia al tratamiento, la exposición a factores que lo están agravando. Y ya el tercer paso, y las comorbilidades. Y en el tercer paso, bueno, tratar de buscar el fenotipo que en ese momento está por lo menos predominando en ese niño y cómo dar un tratamiento más dirigido hacia ese niño en ese momento, personalizado.
Y también nos recuerda que igual en los niños hasta un 30% de los que les ponemos la etiqueta de asma grave no tienen asma. Entonces hay que buscar otras formas, otras manifestaciones que nos ayuden a encontrar un diagnóstico diferencial. Ayer hablaban muy bien de esa discinesia ciliar primaria, que puede ser una causa, y bueno, asociada o no, por ejemplo, a situs inversus, como en el Cartagena. El único paciente que a mí me ha tocado fue cuando me llevaron la radiografía y que me decían que estaba mal etiquetada la radiografía y que pero que volteara la radiografía. Pero cuando oía al niño, el corazón no se oía en el lado izquierdo, estaba en el lado derecho, entonces la radiografía estaba bien etiquetada. Y ese niño tenía bronquiectasias y me lo enviaban por asma de difícil control. Y más bien era un problema de un Cartagena, un situs inverso con discinesia ciliar primaria. Pero hay muchas más cosas que tenemos a veces que estar sospechando y bueno, acá también ya se ha hablado bastante de esa fibrosis quística muy bien. Y también GEMA nos ayuda a ver algunos datos de cuáles son los factores de riesgo para que los niños en general tengan exacerbaciones y que a veces se puedan volver una exacerbación grave en este niño. Si ha tenido ya antecedentes de exacerbaciones graves en el año previo, ingresos a terapia intensiva o inclusive necesidad de intubación, pues obviamente es un niño que tenemos que tener más cuidado en él y tenemos que ver qué es lo que está pasando en su función pulmonar y sobre todo en los factores que tenga asociados, probablemente exposición a alergenos, si es que es alérgico realmente, o exposición a irritantes como el humo del tabaco, o tal vez alguna otra comorbilidad o simplemente problemas psicológicos o socioeconómicos. A veces, bueno, a los alergólogos nos pasa que el niño resulta que es alérgico al perro o alérgico al gato, aunque nos pasa más con alérgico al perro, y cuando le damos la noticia tenemos que mandar al psicólogo, al niño, a la mamá, a la papá, porque no quieren deshacerse del perro. El perro ya es parte de la familia y así es actualmente. Ya son perrijos que tienen que estar junto con la familia. Entonces, bueno, ahora tenemos que buscar alternativas, no dar esos diagnósticos tan fuertes, tan rápido, y tenemos que ver qué podemos hacer para que puedan seguir conviviendo con ese perrito, con ese gato. Y bueno, algunos otros datos, sobre todo este feno en revisiones rutinarias, que no es fácil en nuestro medio hacerlo, pero sería ideal para tener una evaluación más completa. Y en México tenemos esta guía de manejo también, de manejo integral del asma, MIA 2021, donde tratamos de separar un poco en ese manejo pacientes menores de 3 años o menos, de 4 a 11, de 12 o más, y también hacer un capítulo un poco especial de pacientes con asma grave. Y en el asma grave, y está libre, es de libre acceso, si gustan descargarla, es muy sencilla. Y en los niños y adolescentes con asma grave, bueno, también la guía va diciendo en ese momento, ahora ya hay que actualizarla un poco, ya empezamos a tener otras opciones, ya el tezepelumab ya está en México, pero bueno, nos daba opciones de cuáles son las indicaciones de esos biológicos, también tratar de ver si el paciente está bien controlado o no, si realmente hay un factor alérgico o no lo hay, y en qué nivel están sus eosinófilos, si están normales o están elevados. En la guía se puso más de 260 para poder decidir, por ejemplo, algunos tratamientos, como está el feno, más de 19.5, más de 20, o si no es tan intensa la eosinofilia, también, bueno, ver cuáles son las opciones que se van teniendo de tratamiento. Pero no voy a entrar mucho en eso porque mi tema ahora no es tanto de tratamiento. Entonces, en conclusión, ¿qué aprendí yo de esta revisión que hago sobre asma grave en los niños? Que el asma grave en los niños puede estar escondida en el asma leve. Entonces, no todos los pacientes con asma leve afortunadamente tienen asma grave, pero si está escondida, tenemos que buscarla. Entonces, bueno, siempre estar al pendiente y sobre todo en estos niños que tienen exacerbaciones graves. Y que además de la historia clínica, que sigue siendo nuestra mejor herramienta, interrogar bien, explorar bien al paciente, pues también podemos empezar a utilizar otros métodos no invasivos como la medición del feno, la oscilometría del pulso, y en colaboración en equipo, pues son opciones prometedoras para evaluar mejor la función pulmonar de estos niños y tratar de ver de qué manera podemos ayudarlos. Yo les agradezco nuevamente. Este es mi correo, cualquier duda, problema o reclamo. Muchas gracias.